Hace unas semanas me cachaba en una charla explicando qué era el jubileo. Y es que comentaba yo, es un elemento pedagógico de la iglesia y me quedé mucho pensando si dije lo correcto o me equivoqué, porque el jubileo es un elemento bíblico, ¿verdad? Una parte esencial de la fe judía, pero también parte de nuestra fe cristiana y que aunque en la iglesia tenga 700, 800 años, no significa que sea más o menos. Estamos a mitad del año y no podemos dejar que se nos vaya el 2025 sin profundizar en ese jubileo, porque nos tocarán 25 años para el siguiente. Al principio del año andábamos en un encuentro de universitarios, el SIC, en Estados Unidos, y me encontraba con este libro, Jesús y el jubileo, las raíces bíblicas del año de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y se me hizo una excelente oportunidad como para profundizar qué es el jubileo, qué celebramos en este 2025 y que celebramos solamente cada 25 años, pero es enfatizar en algo en el que vivimos constantemente. Me voy a permitir que esta reflexión la podamos hacer en base a nuestro autor John Bergsma, con este libro que ya les comenté, y parte él con una experiencia, una comparación muy sencilla pero muy simbólica. Creo que la mayoría ha podido ver la película de Los Miserables, inspirada en la obra de Víctor Hugo, donde sale aquella escena donde salen jalando un barco y eran puros esclavos, que cuando aquel hombre es liberado, pero con una carta de decir, este es un culpable de algo, batalla y batalla y batalla, lo que lo hace ir a robar. Pero un obispo lo recibe en su casa y en ese que lo recibe en su casa le roba. Pero cuando la policía lo cacha, van con el obispo y dice, oiga, este le robó estas cosas. No, no, no solo eso, yo se lo regalé e inclusive le había regalado eso que se le quedó. Aquel que fue esclavo vive en una libertad regalada. El propio obispo le dice, he comprado tu alma para Dios. Y él hace una comparación con el jubileo. Es una continua vida en gratitud por la redención, por la libertad. Una comparación hermosa para poder empezar a reflexionar sobre qué es el jubileo. Si partimos de la Biblia desde el inicio, desde la creación hasta nuestra época, pasando por todos esos simbolismos, metáforas, historias, es una historia larguísima. Un proyecto de Dios que empieza en el jardín, donde todo es creado en belleza, en armonía, donde todo es creado con un proyecto de Dios, y que aquí hemos de encontrar un poquito la raíz del jubileo. Cómo va cambiando y cómo va caminando la historia. De un proyecto que se echa a perder, donde Dios vuelve a hacer un esfuerzo nuevo que va pasando de etapa en etapa. Donde aquel jardín era el simbolismo de un templo, porque es la cosmovisión, pero que al echarse a perder viene después un diluvio para purificar y volver a empezar, y que después de la Torre de Babel vuelve a empezar todo con Abraham. Una historia de los patriarcas que se va realizando un deseo de armonía de Dios para con nosotros, que aun cuando pasan los patriarcas concluye en Egipto, tierra de esclavitud, y que después de esos 400 años vendrá una nueva libertad, y donde Dios en el Sinaí va a institucionalizar la libertad. Es decir, con las leyes, los ritos, con todos los elementos de la ley y los sacrificios, era un símbolo de constante libertad, constante plenitud que Dios quería regalar. Y es ahí donde está el tema del jubileo. El Salmo nos dirá, la misericordia de Dios es eterna. Es el proyecto de un Dios que se va esforzando por estar renovando una libertad. El jubileo era precisamente aquella ley del judaísmo, que cada 50 años todo se restituía. Todo regresaba a la libertad, todo regresaba a la armonía de la familia, al culto verdadero con Dios, a un nuevo inicio. Era el proyecto de un Dios que quería estar haciendo nueva todas las cosas, llegando a una nueva armonía. En ese camino de Israel llegó un momento que ni los reyes, ni los profetas, ni los sacerdotes, no había nada que pudiera hacer las cosas diferentes. Y es ahí donde empieza una esperanza. Habría de venir un Mesías, alguien que haría diferente las cosas y que manifestaría esa misericordia de Dios para poder regresar a esa armonía original en el proyecto de Dios, en el jardín del Edén. Y cuando yo hace unas semanas decía que era un elemento pedagógico de la iglesia el hablar del jubileo cada 25 años, me doy cuenta que no puede ser así, porque Jesús es nuestro jubileo y la obra de redención de Cristo se extiende en su iglesia, porque cada que nos confesamos, cada que alguien es bautizado, cada que somos alimentados en la Eucaristía, es esa redención, es ese perdón, es esa armonía, es ese Dios que se sigue dando. Y por lo tanto el jubileo no es algo que se agrega, porque nuestra propia fe, nuestros propios sacramentos e iglesia es expresión de este jubileo. Y es así que el fundamento no es Levítico 25. Nuestro jubileo y nuestra esencia es Jesús que nos ha salvado en la cruz. Así
iremos viendo poco a poco distintos capítulos, distintos elementos a lo largo de varios videos que iremos publicando frecuentemente para poder reflexionar y entender dónde brota el jubileo, qué es en la fe de la Biblia y qué es en nuestra fe cristiana, a Cristo, que es el jubileo, quien ha inaugurado esa nueva era.